Buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar, Parashat Vaigash. Esta porción de esta semana tiene todo un trasfondo, si bien es en la historia en sí parece ser simplemente el desenlace de una de las historias más divertidas que aparecen pero más intrigantes o no estoy muy seguro por qué no en todas las películas que hacen o todos los ídolos que se llevan una película de la Biblia, no hay una de Yosef. Central, no. Sí, hay una de... ¿Cuál? ¿Sí? Sí. Parece que no fue muy famosa porque... Y en realidad la verdad del por qué por ahí si existe no es tan famoso es porque tampoco es tan famoso Yesod. La gente no conoce realmente, no conoce verdaderamente al personaje. No sabe qué parte de sí mismo es. Uno cuando quiere ver algo en el cine o lo que sea, busca algo que se identifique. Y pocos personajes son tan centrales arquetípicamente al mundo en el que nosotros nos toca vivir como Yosef. Porque porque este sexto milenio, la energía que rige sobre este sexto milenio es la energía de Yesod. Y esta parece ser el desenlace. La semana pasada lo vemos a Yosef salir de la cárcel, de ese estado de estancamiento que es la Sefirá de Hod, donde se estaba probando, estaba poniendo a prueba su conexión con los intelectos divinos, que tan unido estaba a Jochma y Binah, y no a pensar que un tercero, una persona, le podía conseguir algún tipo de ayuda para salir de la cárcel. Y en la historia de la semana pasada, después de haber visto que le tardó 2 años extra de trabajo alcanzar ese nivel para poder salir de ese lugar de estancamiento donde estaba, con la misma rapidez que salió del lugar de estancamiento, con esa misma rapidez demandó la corona de Egipto. ¿Sí? El tipo se paró, lo sacaron de la cárcel y en lugar de ir y decirle al faraón, te agradezco mucho que me hayas sacado de la cárcel donde se iba a quedar el resto de su vida, lo primero que hizo fue, en cuestión de minutos, no pasó media hora que estuvo enfrente del faraón, que le dejó ver al faraón que el faraón tenía que bajar de su trono y darle a él el trono de Egipto. Y eso es lo que ocurre cuando la luz finalmente termina de llenar a Zeir Anpin. ¿Sí? Cuando la luz finalmente completa Zeir Anpin, veo que hay algunas personas nuevas a la clase de Zohar que me parece que no han tomado el curso intermedio por las caras que hacen. Cuando la luz completa a Zeir Anpin, Zeir Anpin es el rey. ¿Sí? Zeir Anpin es el rey.
Y no puede haber otro que ocupe ese lugar. Por eso es que el faraón se da cuenta de que no tiene otra alternativa más que dejarle, le pide quedarse con los honores, nada más. Le dice, lo único que te pido es, no me saques el sillón y el carruaje si no me uses el carruaje y mi silla, lo demás, reiná sobre Egipto. Ahora, lo que ocurre, ahí vimos el paso del intelecto cuando completa a Zeganpin, ¿sí? Cuando se hace rey, cuando toma posesión. Pero para llegar ahí hay todo un camino, ¿sí? Y Yosef, si hubo alguien que tuvo que pasar un camino, la mayoría de la gente se queja y dice cosas como: mi hermano se quedó con una propiedad más de la herencia de nuestra familia, por eso a mí no me va tan bien, porque alguien, ¿sí? A Yosef los hermanos habían complotado para matarlo y lo terminaron vendiendo como un esclavo, ¿sí? Y desde ese lugar de esclavitud el tipo se elevó a ser el rey de Egipto. Y sabemos que esto es algo que es normal, es algo que le suele ocurrir a la idea, ¿sí? A eso que uno viene a hacer. Cuando uno de golpe mira para atrás y dice, pero ¿qué pasó con el sueño de ser cantante cuando el tipo está trabajando en el banco, ¿no? ¿Y qué pasó con eso que íbamos a hacer? Nada, terminó esclavo, ¿sí? Terminó preso en algún lugar del mundo, en un banco, en un estudio de abogados, en una facultad de ingeniería, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ese talento o esa idea original no existan y no pueda ser en algún momento liberado. Y el camino, esa cátedra, ese banco, ese puesto en el Estado, es parte del sufrimiento que la persona se generó a sí mismo, para evitar lo que entiende que es un sufrimiento mayor, que es el exponerse a si puede o no, ¿sí? Entonces es más fácil, es mucho más fácil ser pobre, es mucho más fácil echarle la culpa a los hijos, a esto, a los otros, de que por las responsabilidades que tiene no puede hacer lo que vino a este mundo a hacer. Es más fácil tener hijos, ¿sí? Y todo eso implica el camino por este mundo de Malhut, que para terminar perdón un segundo, voy a poner esto en silencio, que para terminar de embarrar las cosas, la persona no se entera que tiene esta energía de Yesod hasta que cumple 12 o 13 años, según mujeres o hombres, ¿sí? Todos los primeros 13 años de su vida está seguro de que esa forma de pensar, la conciencia del cuerpo, es lo correcto. Y hay gente que se muere a los 70 años, 80 años y nunca cambiaron nunca pudieron sintonizar la otra estación, ¿sí? Y por ende se pasaron toda esa cantidad de tiempo sufriendo, pero al mismo tiempo creciendo. En esta porción, de la misma forma que dijimos que la porción de la semana anterior tenía
y que la semana anterior revelaba esta luz, esta oportunidad de identificar en dónde uno está preso, y sobre todo que uno no está preso del lugar, sino que uno está preso de la conciencia o de la pobreza de pensar que otro te tiene que ayudar. En Yosef representa literalmente la riqueza. La conciencia de Yosef es la conciencia de todo, ¿sí? De tener acceso a todo. Y lo mencionábamos en este Shabbat pasado, en la explicación de la lectura de Miketz, que una persona tiene que hacer el trabajo, el esfuerzo de encontrar sus pobrezas, ¿sí? De asumir que es pobre en determinadas áreas de su vida, y que la pobreza no es tener o no dinero, ¿sí? La pobreza es el no darse cuenta que ese estado en el que la persona está es un estado de subdesarrollo. Eso es pobreza. Sí, ahí contábamos en Shabbat que hay al final después dije que lo iba a buscar y no encontré no lo hice en realidad de buscarlo. No sé si alguien lo hizo de buscar el nombre del chico. Hay un joven que es un tipo de unos 35 años que es director de recursos humanos de una empresa multinacional que tiene oficinas acá en Argentina, y este tipo dirige un programa de motivación que hay dentro de la empresa. Y es una persona que nació y creció en uno de los barrios más pobres de la capital, en la Villa 31. Y desde muy chico tenía interés por la música. Entonces el abuelo, alguien lo llevó a un taller de música que había muy cerquita en Recoleta. Había una señora que hacía un taller gratuito donde venían chicos de retiro a estudiar música. Este muchacho cuenta la historia que la primera vez que fue a ver a esta señora tenía 8 años y entró a un lugar en donde había una señora toda vestida rarísima, sí, con un pañuelo en la garganta. Era él cuenta cómo él veía a esta señora casi aristocrática, dice, se veía rarísima, y tenía una guitarra, una flauta, lo otro, lo que sea, y había un piano en el salón. Entonces la señora le pregunta, le dice, ¿vos querés ser músico? Y él dice, sí. Dice, ¿qué querés tocar? Dice que él miró para todos lados y vio ese piano así enorme y dice, yo quiero tocar eso, ¿no? Entonces le dice, bueno, vení, vamos a tocar. Y le dice, ¿qué querés que toquemos? Y el chico le dice, ¿tiene una canción de la bomba tucumana? ¿Sí? Y ella le dice, no, la verdad que no. Dice, pero si vos me conseguís un cassette o algo donde lo podamos escuchar, si querés juntos podemos ver si podemos tocar lo mismo con el piano. El chico se compromete que trae un pasacassette con un cassette de la bomba tucumana. Se lo pone y la señora lo escucha y le empieza a mostrar que se puede hacer eso, que se puede tocar eso. Entonces dice de que él cuando escucha que ella puede tocar lo mismo que la música de la bomba tucumana, le dice, ¿y si usted no... ¿Cómo? Gladys. Le dice, si usted no conoce esto, le dice, ¿qué música escucha? ¿Sí? Si solo hay eso. Dice que la señora le tocó un pedacito de un concierto de Mozart.
Y este chico cuenta, dice, ese fue el día de mi vida en que me di cuenta que yo era pobre. Y que no tenía nada que ver con la cantidad de dinero que tenía mi familia y que yo vivía en la Villa 31. Dice, yo me di cuenta que era pobre porque yo no sabía que existía Mozart. Daniel Cerezo. Búsquenlo, están algunas de sus charlas, incluso de una charla TED, es muy interesante. La cosa es que uno tiene que salir a buscar sus pobrezas. Y también tiene que asumir que eso que no está pudiendo hacer en la vida es porque no tiene recursos. Y el recurso no es dinero o un político que te ayude, no es que alguien vaya a hablar con el faraón a tu favor. Es que si hoy alguien fuera a ponerte enfrente del faraón, no te serviría de nada. ¿Sí? Porque no tenés nada que dar. Para que te puedas parar enfrente de ese que pensás que te puede ayudar, tenés que pensar no en qué él te va a dar, sino en qué vos tenés para dar. Porque si no, ¿por qué va a hablar él con vos? Vos vas a hablar con él porque pensás de que él tiene algo para darte. Pero si vos no tenés algo para darle, ¿sí? ¿Por qué? Y si no es para darle, para dar algo que, ¿sí? Demos juntos algo. Entonces, ¿por qué hoy no estás pudiendo? Porque te faltan recursos. Y el único recurso real que hay son los intelectos divinos de Jochma y Binah. ¿Sí? Es el deseo de dar y de transformar al mundo en algo mejor. Si no, ¿por qué? O sea, ¿para qué? ¿Qué te hace pensar que sería bueno que tengas X cantidad de dinero, X cantidad de contactos? ¿Para qué? ¿Para que te jodas más la vida de lo que ya te la jodiste? ¿Sí? Si ya te está jodiendo la vida ahora, poné un poco más de recursos en el negocio de joderte la vida y vas a ver cómo te la jodes mucho más. ¿Sí? La mayoría de la gente dice, si vos tuvieras, si ya estás así, en esta situación ahora, imagínate si tuvieras con qué, si tuvieras recursos para invertir en eso que haces de tu vida. ¿Sí? Entonces el recurso son los intelectos de Jochma y Binah. Y lamentablemente, ojalá funcionara de otra forma. Yo ya probé de todas esas otras formas y no funciona. Tu interés personal no le interesa a nadie. ¿Sí? Ni siquiera a esa señora o ese señor que duerme con vos en tu cama. ¿Sí? Tu interés personal no le interesa a nadie. Ahora, si tenés algo grandioso, no hace falta que sea tan grandioso, pero algo que hacer o dar a alguien más, va a haber alguien interesado, ¿o no? Entonces, de la misma forma que la semana pasada vimos el paso de la energía de ese lugar de estancamiento de Hod a Yesod, ahora que Yesod está completo, ¿sí? Que Zeir Anpin, que la emoción está completa, hay que hacer que reine. ¿Sí? Y es muy sutil y es muy, la palabra es sutil, poder identificar en qué momento nosotros somos Malhut, nosotros somos la vasija, nosotros somos la acción, y saber diferenciar el intelecto y la emoción que está empujando esa acción. Es decir, poder tener presente que respecto a este mundo y a esos intelectos y al gran plan que hay detrás de toda esta creación, nosotros somos Malhut, pero que al mismo tiempo, de la única forma que ese plan y que
y que Zeir Anpin se puede manifestar en este mundo es a través nuestro. Con lo cual tenemos que adoptar características de Zeir Anpin, aunque son totalmente contrarias a lo que nos gusta. ¿Sí? Lo que nos gusta es recibir egoístamente. ¿Sí? Más allá de que puedas saber cuál es el beneficio y que después te dé la satisfacción de... A vos te puede dar satisfacción volver a tu casa y decir, hoy ayudé a tantas personas y esto y lo otro. Pero mientras lo estás haciendo, ¿se siente mejor o peor que estar tirado en la pileta, en el jacuzzi en tu casa? ¿Sí? O en un hotel 5 estrellas en el Caribe. No, pero es mucho más reconfortante. Sí, pero lo que sentís, ¿sí? Cuando tenés que ir hasta allá, a un lugar lejos, feo, ir a enfrentarte con el caos de otras personas. ¿Qué se siente mejor? ¿Eso o el Caribe? ¿Sí? Sin embargo, si sacás la cuenta de qué contribuye al tipo de persona que quisieras ser, la cuenta da más a favor de todo ese esfuerzo y de todo eso que no se siente, que el cuerpo no lo siente placentero. El placer de haber hecho algo que permita que otros crezcan y que a la vez te haga crecer a vos, no es un placer físico. ¿Sí? Y te vas a decepcionar si lo que estás esperando es placer físico. Entonces, ¿por qué digo de que hay es muy sutil y hay que saber diferenciar esto? Porque la vida es un entrenamiento para poder estar listo para recibir esos intelectos. ¿Sí? No podés hacer por el otro. La razón por la cual el proceso de transmigración de almas ocurrió de tal manera para que pasemos por todos los reinos, está hecho para que tengamos una memoria. Si es que llegáramos a tener poder, todos tenemos cierto poder sobre todos los reinos. ¿Sí? Cuando decidís si vas a comer más de lo que en realidad necesitas comer y de hecho estás abusando de un recurso que al final es solo para hacerte sentir un poquito de placer ahora y después hacerte sentir peor dentro de un rato, estás ejerciendo el poder de que porque lo puedo pagar, porque lo puedo comprar, me voy a comer algo de un reino inferior. ¿Sí? Pero imagínate si te toca tener que ser, no sé, presidente de un país, realmente tener poder sobre el poder de decisión sobre las vidas de otras personas, si nunca sentiste cómo se siente tener hambre, ¿sí? Si nunca ¿sí? Es como una cosa que jamás voy a poder entender. Bueno, sé exactamente cómo terminó la iglesia con la idea del celibato,
Pero es incomprensible que un señor que nunca estuvo casado se siente a darle terapia de parejas, consejos de pareja o de familia, ¿sí? Porque el conocimiento que puede tener es teórico. Y lo que ocurre en esta porción, la porción empieza diciendo, y si uno, la primera frase nada más es todo lo que uno necesitaba aprender. ¿Vieron como ese libro, todo lo que uno tenía que aprender, lo aprendí en salita de 5? Todo lo que uno necesitaría aprender para lograr manifestar eso que se le ocurre en la mente viene de la primer frase de esta parashá. La porción empieza diciendo: Vaigash alav Yehuda, y se acercó a él Yehuda. Yehuda era uno de los hermanos el segundo hermano, no el más grande de todos los 12 hermanos, de todos los 11 hermanos de Yosef, sino que el segundo más grande. Y le dijo, le dice, Vayomer bi Adoni, te pido por favor, y daber na, somos tus esclavos, tus servidores, y vos sos nuestro amo. Déjame que me acerque y te diga algo que tengo para decirte. Se acerca y le dice: cuando nosotros llegamos acá, usted nos preguntó si teníamos más hermanos, y nosotros dijimos que teníamos un hermano, Benjamín, más, que no estaba presente, y otro hermano, Yosef, que había muerto. Porque a todo esto lo que sucede es que están todos presos. Están Yosef, que actuando desde este lugar de rey de Egipto, los envolvió, los hizo pasar por espías, por esto, por lo otro, y los terminó metiendo todos presos. Y todos están seguros que los van a mandar a matar. Y lo único que quiere ahora Yehuda es que por lo menos liberen a Benjamín, al hermano de sangre de Yosef, para que si le terminan matando todos los hijos a Jacob, no sufra tanto si por lo menos sobrevive el único hijo que hay de Rachel. Esa es supuestamente la historia, lo que nos cuentan, que es la historia de lo que bíblica, ¿no? De lo que ocurre. Yehuda se acerca a este tipo que parece ser el faraón, no sabe que es su hermano, y les dice, porque aparte parecía como que Yosef estaba actuando como un loco. Un día los sacaba de la cárcel, los llevaba a cenar a su casa, les armaba un banquete, les hacía preguntas, esto, lo otro, lo que sea, para sacarles información, para ver si habían cambiado. Y cuando veía que no, les metía algo en las valijas, los hacía detener por la policía, le encontraban eso robado y iban todos presos. Entonces iban de ser... ¿cómo se dice? Guest, invitados del regente de Egipto a la cárcel y después los manda, les dice, ¿sabes qué? No los voy a dejar salir de la cárcel si no van y traen al otro hermano que tienen. ¿Sí? Y ellos se dan cuenta que es una locura lo que está pasando, pero también se dan cuenta que es una locura lo que está haciendo este supuesto faraón, y le van y Yehuda se acerca y le dice, no se preocupe, nosotros entendemos por qué usted está actuando como está actuando y no es su culpa, es nuestra culpa,
porque nosotros teníamos un hermano y lo vendimos como esclavo y primero planeamos matarlo y después lo vendimos como esclavo y esto y lo otro, lo que sea todo. Y esto que está ocurriendo ahora, incluso si usted nos manda a matar y todo, va a ser perfecto porque es lo que nos merecemos por lo que hicimos. Y cuando termina de decir eso, la Torá dice, Yosef no pudo contener sus emociones. Hizo que toda la gente que estaba en presencia de ellos saliera del recinto. Y no quedó nadie más que Yosef y los 10 hermanos. Acuérdense que la semana pasada explicamos que los 10 hermanos representaban a las 10 sefirot de Nukva, de Malhut. ¿Sí? Dice, Yosef no pudo contenerse más, no pudo contener sus emociones. Hizo que todo lo ajeno saliera y se rebeló ante sus hermanos. El Zohar a esto que ocurrió le llama la asamblea de los reyes. ¿Sí? Yehudá se acercó a Yosef, Vaigash alav Yehudá, quiere decir que el reinado de Malhut, Yehudá, ¿por qué no lo hizo Rubén? Rubén era el hermano mayor. Lo lógico hubiera sido que hubiera sido Rubén, aunque Rubén fue el que tuvo la idea de salvarlo a Yosef. Se puede decir de que de repente Yehudá era más responsable. Pero ¿quién es Yehudá? Yehudá es la tribu de donde viene el rey David. Y el rey David es la Merkabá de Malhut. Con lo cual, Yehudá representaba a todo Malhut, a todo Nukva, a la vasija, a la acción, a la manifestación. Y los hermanos eran partes de él. ¿Sí? Él era, de hecho, ya en ese momento Yehudá era el rey dentro de los hermanos, era el que mandaba sobre los hermanos. Y de hecho así fue y así será. ¿Sí? De la casa de Yehudá es de donde viene eventualmente Shiloh, incluso el Mesías. Y este no es un dato menor. El concepto de Mesías, el concepto de ese rey salvador, no es una sola persona. Son 2 personas. Y no es, en Kabbalah sabemos que no se trata de una persona física, sino de una conciencia. Y sin embargo, el Talmud, cuando habla, cuando en Ezequiel y todas estas profecías se habla de el fin de la corrección, dice que van a haber 2 caudillos. Uno de la casa de David y otro de la casa de Yosef. ¿Sí? Uno descendiente pero Yosef no tiene casa. No hay en la herencia de Israel, en la tierra de Israel cuando se dividió, no existe la casa de Yosef. De hecho, por eso es que es tan particular que a ese lugar en Sfat, en donde Rabbi Yosef Karo escribió el Shulchan Aruch, se le llama Beit Yosef, la casa de Yosef. Es porque quedó como una vacante, porque no existe la tribu de Yosef. ¿Sí? Está la tribu de Yehudá, de Rubén, hay 2 tribus de los hijos de Yosef, pero no hay una tribu o la casa de Yosef. Sí hay la casa de David, que es la casa de Yehudá, es la casta de Yehudá. Pero el hecho es que la conciencia de Mesías o de la redención final se basa en estos 2 caudillos
en estos dos líderes, en estos dos reyes, uno de la casa de Yosef y otro de la casa de David, de Yehudá. Y lo que ocurre esta semana, y aquellos que sepan entenderlo y sacarle provecho, esta semana Malhut se acerca solo a Zeirampin. Esta semana va a ocurrir solo que que la acción se va a acercar a la emoción. Y eso no quiere decir ni bueno ni malo. Eso quiere decir que se va a perder el buffer. ¿Cómo se dice el buffer? El amortiguador. Se va a perder la amortiguación que hay entre la acción. Ya empezó, de hecho, desde ayer. Es decir, que vas a ver a la gente mucho más reactiva. Mucho más reactiva. ¿Por qué? Porque se perdió esta semana. Lo que ocurre es que se pierde la separación que hay entre Zeirampin y Malhut, porque la acción se acerca a la emoción. Y lo van a ver, que la gente va a estar como loca, pero ese es un problema de ellos. Durante esta semana hay una oportunidad para sacar a todos del cuarto. El cuarto las sefirot se las llama en el Zohar Eijalot, Eijal. Eijal es una recámara, ¿sí? Es un cuarto. Lo que puede hacer Yosef esta semana es sacar todo lo demás del cuarto y revelarse a Yehudá, revelarse a sus hermanos, revelarse a Malhut. Esta es una semana que es como una especie de regalo cósmico, sobre todo si podés no engancharte en que la mayoría de la gente va a estar con el cortocircuito a flor de piel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la semana de Baigash tiene esta energía y se acerca Yehudá a Yosef, es decir, se acerca el cuerpo, la acción está mucho más cerca de la emoción, y lo que sea que dejas que llegue a la emoción va a terminar manifestándose rápidamente. Ahora bien, si podés controlarte hasta sacar a todo lo que no corresponde del cuarto y recién ahí revelar las emociones que ya no podés contener, ¿sí? Lo que ocurre es la asamblea de dos reyes, porque el cuerpo es un reinado por sí mismo, y es un reinado que es un rey que es más viejo, pero es tonto, ¿sí? Y Zeirampin Yesod es un rey joven pero inteligente, ¿sí? Siempre es inteligente. ¿Por qué? Porque si no trae inteligencia, no puede ni siquiera manifestarse como rey. Es un esclavo que está tirado ahí en una cárcel esperando que alguien lo saque. ¿Sí? Si ya se puede manifestar, si ya tenés la emoción de que podés hacer algo valioso, tenés que saber que viene montando un corcel, viene con estatura de rey. ¿Sí? Si no, no llega. Si no, ni te das cuenta que está ahí. Si no, es como es la vida para la mayoría de la gente, que estás... ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Pero esta es una semana en donde es una semana de encuentro de dos reyes. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Sí? ¿Cómo creen que se hace?
Así no. No es casual con el... Después... no es casual y es una muy buena señal. Sí, sí. Es la buena señal de que ya sabemos quién es la rompecopas, ¿no? No. Es... en algún otro momento explicaremos qué pasa... en serio es una buena señal. Sí, no te preocupes. Solo por una cuestión de seguridad nada más. Después no te preocupes más que solo ponerlas en la palita, después lo sacamos. Ahí está. Después, solo para que no estén pisando vidrios. Después, ahí está. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? No sé, se rompió una copa. Pero siempre es bueno, no solo es bueno, sino que es muy común que cuando... por eso nadie quería invitar a Rabbi Shimon a su casa, y por eso la esposa de Rabbi Shimon compraba todo de madera. Porque cuando se revelan ciertas... cuando se revela... A mí me ha pasado de ver en estudios de Kabbalah cosas de vidrio romperse adentro de alacenas, o sea, detrás de una vitrina. Y hay un poco de la respuesta de cómo se hace en esto, ¿sí? En el Shulchan Aruch dice, en las reglas, casualmente hablando de Beit Yosef, el Shulchan Aruch es un libro de leyes. Dale si querés a ese señor el papelito con vidrio así. Para que no lo tengas. Ahí está. Gracias. En el Beit Yosef escribió en el Shulchan Aruch sobre las leyes de purificación de artefactos cuando los utensilios de cocina que se utilizan para un tipo para carne o para leche que no deben ser mezclados, ¿sí? Dentro de las leyes de kashrut, de la separación de los lácteos y la carne dentro de la ley judía. A veces puede pasar que tengas un accidente, que se te caiga leche sobre una cosa, no sé, sobre un cuchillo de carne o lo que sea. Y está escrito que las cosas deben kosherizarse de la misma forma, a pesar de, por ejemplo, el metal, hay varias formas distintas de cómo se puede kosherizar. Pero lo que dice el Shulchan Aruch, y cualquiera es válida para que vuelva a quedar neutral, para ser utilizado con el otro elemento, lo que sea. Pero lo que recomienda el Shulchan Aruch es que se kosherice, se haga apto otra vez, de la misma forma que se hizo treif, que se hizo ¿cómo se dice? No apto. Es decir, de que si se hizo no apto por transferencia de calor, que se lo purifique de una forma que sea por calor. Si se hizo no apto por fricción, que se purifique por fricción, de la misma forma. Y esto no es una cosa menor, porque esto quiere decir que cuando te mandás alguna, no la quieras arreglar después con... ¿sí? Es como
el señor que le grita a la esposa y después le trae flores. Si le hubiera hecho un daño a ella con flores, bueno, está bien que le traiga flores, pero si le hizo un daño con la palabra, lo tiene que reparar con la palabra. ¿Sí? Las cosas tienen que repararse de la misma forma en que se rompieron, por decirlo de alguna forma. Respecto a las vasijas, según el material hay determinadas formas. ¿Sí? Ahora, la halajá, lo que escribió Rabbi Yosef Karo, es que si una vasija es de barro, de la única forma que se puede kosherizar es rompiéndola. ¿Sí? Ok, entonces ahora que tengo pedazos que son kosher, pero ya no es una vasija. ¿Sí? Entonces lo que en la práctica una vasija de barro no puede ser kosherizada. Y lo que preguntaron los cabalistas es ¿por qué no escribió una vasija de barro no puede ser kosherizada? Si prácticamente no se puede hacer eso. No se puede hacer de romper una taza de porcelana y decir, y ahora los pedacitos ya son kosher. ¿Sí? ¿De qué te sirven? ¿Sí? Lo que tendría que haber escrito es algo de barro no puede kosherizarse. Y Rav Brandwein dijo que a lo que se refiere esto es al hombre. El hombre es una vasija hecha de barro. Estamos hechos, dice la Biblia, que estamos hechos del mundo de Atzilut, del polvo de la tierra. Del mundo de Asiá, del polvo de la tierra. Y de la forma en cómo se kosheriza un ser humano es rompiéndolo. ¿Sí? ¿Sí? Cuando la persona rompe su ego, cuando la persona, vieron que dice, y se quebró. ¿Por qué se dice eso? Cuando una persona finalmente no aguanta y rompe en llanto, ¿sí? O cuando logras hacer que el criminal confiese. ¿Qué dice el fiscal? El tipo se quebró y confesó. ¿Sí? ¿De qué se trata? De romperse. ¿Cómo se hace para que lo que llegue a manifestar sea algo que pueda manifestar eso que la emoción trae para dar cuando viene montado en un caballo de rey, no cuando viene arrastrándose pidiendo ayuda? Es haciendo lo que hizo Yehudá. ¿Sí? Malhut, lo que pasó hasta ahora de tu vida era necesario. Y lo que viene ahora es aceptar que era necesario y hacerse cargo. ¿Sí? Hacerse esa circunstancia que tenés enfrente, el tipo tratando sí, la situación engañosa, todo lo que les estaba pasando a los hermanos de Yosef, es lo que nos pasa a nosotros en el mundo de Malhut cuando no entendemos cómo funcionan las cosas, por qué me pasó esto, por qué por qué me sigue pasando, porque seguís sin hacerte cargo. ¿Sí? Rompe un poco el ego, acércate, imagínate que alguien te consigue la entrevista con ese político, con ese millonario, con eso que pensás que es el que te quería, el que te pudiera ayudar, y en lugar de ir a tratar de venderle algo, te le presentás y le decís, todo lo que no pude hacer hasta ahora es mi culpa. ¿Sí? Todo lo que me está pasando y la razón por la cual, en lugar de poder haberlo hecho ya y tener que venir a pedir que lo que sea, que inviertas en mi empresa, que me ayudas con este permiso, con lo otro, es porque soy un tarado. Nadie lo haría, ¿no? Porque entonces pasa. ¿Sí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo puede funcionar? ¿Sí? Es interesante porque en el mundo sobre todo en el mundo de la tecnología hoy en día, algo muy común es que los proyectistas
¿cómo se dice? Interview. Entrevistan a sus inversores. ¿Sí? Y entrevistan y bochan inversores. Entrevistan al inversor y le dicen, mira, el dinero es un commodity, es algo que mucha gente tiene. Yo lo que necesito es un socio estratégico. ¿Sí? ¿Qué más traes? ¿Qué más tenés para dar aparte de dinero? ¿Sí? Y me dice, ¿cómo? Pero el tipo ya trabajó por ese dinero, él ya arriesgó, ya ganó, no debería ser él el que esté en control. No, pero ¿por qué te interesa saber qué más trae aparte de dinero? Porque querés que traiga lo que vos no tenés. ¿Sí? Porque lo que vos no tenés no es solo dinero. Porque si vos tuvieras esas otras cualidades, también ya tendrías el dinero. ¿Sí? Y si vos no tenés esas cualidades y agarrás el dinero de este señor y querés controlar ese dinero, lo vas a perder al dinero de ese señor. ¿Sí? Porque lo que vos necesitas no es solo... ¿sí? Si estuvieras listo para el recurso, ya lo tendrías. Y no lo tenés no lo podés tener ni un segundo antes de cuando estás listo. Si ahora llegó es porque ahora estabas listo. Entonces, si hace 2 años le venís pidiendo ayuda a alguien o a esto, lo otro, lo que sea, lo que hacía Yosef desde la cárcel, Yosef finalmente lo que tuvo que entender es que no se trata de que alguien te ayude. Se trata de que vos te ayudes. ¿Y cómo te ayudas? Rompe un poco el ego, ¿sí? Hacete cargo y incluso si tenés la posibilidad, confesá un poco. ¿Sí? Confesá de que no te sale, de que necesitas ayuda. Porque lo que viene después y es muy interesante porque lo que viene después es el encuentro de 2 reyes. En el momento en el que Yehudá y Yosef se ven cara a cara, porque de golpe, o sea, cuando Yosef le dice, soy tu hermano, ya los dos saben que son lo mismo, o sea, están a la misma altura. Esto es lo que es hacer que Zedanpin y Malhut se vean cara a cara. Hasta un minuto antes, Yehudá estaba de espaldas a la situación. Es decir, no sabía que este era su hermano, no sabía que eso que estaba ocurriendo era en realidad para su beneficio. Cuando se da cuenta que es su hermano, peor aún. Porque una cosa es ir a confesarle a un extraño y otra cosa es encima tener al tipo que jodiste, que sea el que tiene el poder. Imagínate, para ayudar, peor aún. O sea, ahora de golpe te das con que le vas y le confesás. Sí, la verdad no me va tan bien porque hice tal y tal y tal cosa, y el tipo te dice, yo soy el que se perjudicó con eso que vos hiciste. Mira las vueltas de la vida. ¿Sí? Y sin embargo, ante eso, Yosef le dice, no hay nada que perdonar. ¿Sí? Todo lo que me hiciste era necesario para que yo estuviera hoy acá en esta posición y para que creciera y para que... ¿sí? Todo lo que pasó hasta ayer era necesario para que estés en donde estás hoy. ¿Sí? Y todos los personajes de la historia eran tus maestros, y hasta que no puedas ver a cada uno de los personajes como un maestro, hasta que mientras sigas pensando que tal y tal te estafó o que tal y tal te hizo esto o lo otro, o te engañó o lo que sea, y no hablo de cosas de negocios, ¿sí? Hablo del esposo que te engañó, de la esposa que te engañó, del socio, del esto. Mientras sigas pensando que la culpa la tenía otro y no que ese otro es tu maestro, no vas a poder ver cara a cara la vida. Porque Yehudá representa la vida misma.
Y Yosef representa el, ok, ¿estás listo para ver la vida? Ok, ahora te voy a dar la verdadera visión de para qué te pasó todo lo que tenía que pasarte. Si no, ¿para qué te lo voy a dar? Para que lo uses de excusa. ¿Para qué te voy a dar más intelecto y más energía y más emoción? Para que lo uses de excusa o de alimento para ir en contra de ese que pensás que te engañó y que esto y que lo otro. ¿Sí? Ahora, si estás dispuesto a ver la vida como un adulto, responsablemente viendo y diciendo, bueno, está bien, una que otra me mandé y soy responsable, ahora te voy a explicar por qué incluso te equivocaste. No era un error, ¿sí? Era necesario. Ahora, en el momento que eso ocurre, que se ven cara a cara, Tiferet desciende en Yesod, ¿sí? Y de golpe, ¿qué quiere decir Tiferet desciende en Yesod? Una vez que los hermanos se ven cara a cara, y Yosef le dice a Yehudá, vayan a la tierra de Canaán y traigan a Jacob. Y Jacob desciende a donde está Yehuda. Quiere decir que de golpe, o sea, cuando puedas hacer eso, de repente te das cuenta de la belleza que había detrás del por qué te pasó eso. ¿Sí? Todo era perfecto. ¿Sí? No es que decís, bueno, me voy a autoconvencer de que lo que... No, entendés. Entender quiere decir ver la belleza y la perfección que hay detrás de todo cómo ocurrió. ¿Sí? Porque si no, no hubieras aprendido, si no, no tendrías las herramientas para que cuando llegue este intelecto sepas qué hacer con él. Cuando Jacob llega y se junta y se reúne con Yosef, Yosef le dice, vení que te voy a presentar al faraón. ¿Sí? Y Jacob se reúne con el faraón. Sabemos que el faraón representa a Daat. El faraón es el rey de Egipto, ¿no? ¿Sí? Y Egipto es el Metzar, la Mitzrayim, la constricción, lo difícil, el intelecto del bien y el mal, el juicio. Ahora viene... ¿Y qué representa el faraón? ¿Qué representa Daat? Metafísicamente, al ángel de la muerte. ¿Sí? Porque es desde ahí, si la persona deja que a la emoción descienda los estados de juicio de Geburá únicamente, y eso es lo que va a permear a la emoción, esa es la emoción que mata a las personas. Cuando las personas se enferman o lo que sea, es solo producto del sabor amargo de la percepción de la realidad que da el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el faraón representa eso. ¿Qué hace el faraón? Le pide a Jacob que lo bendiga. ¿Y qué hace Jacob? Lo bendice. ¿A qué les recuerda esto? ¿Cómo llegó Jacob a ser lo que era? Teniendo una pelea con el ángel de la muerte, en donde Jacob gana y le dice al ángel, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esta relación? ¿Por qué no aprovechar y aniquilarlo ¿por qué bendecir a Daat? Más allá de que porque históricamente después cada intelecto que tenga que descender tiene que saber cómo lidiar con Daat, y que el concepto de el concepto de ver esa situación dual y poder bendecirla es lo que mueve el flujo de energía hacia los 5 estados de Gesed de Daat, ¿sí? O si sos aún más hábil espiritualmente, directamente pasás por encima de Daat, pero no quiere decir de que Daat no existe, porque vas a estar rodeado de gente que te va a tratar de hacer ver que el mal existe. Jacob lo bendice
De la misma forma que el ángel de la muerte bendijo a Jacob, porque hasta que sea el Gmar Tikkun, el fin de la corrección, son necesarios. Eso que nosotros llamamos el mal es necesario. Ojalá que no sea necesario para nosotros, ¿sí? Que la parte que nos toca corregir a nosotros la estemos aprendiendo sin la necesidad del dolor. Pero para el que no, ¿sí? Alguien le preguntaba a Darío en el curso inicial, que empezó hoy un curso inicial, ¿no es más fácil no saber? En inglés hay un dicho que dicen ignorance is bliss. La ignorancia es una bendición. ¿Sí? Sí, si no sabes, ¿sí? Y no sé, si meter los dedos en el enchufe si no sabes. Está bien, no le vas a tener miedo a la electricidad hasta que te dé corriente. Entonces, pero vas a vivir sin miedo. Ahora, es mejor vivir sin miedo a la electricidad. Es mejor amar la electricidad. ¿Sí? El que le tiene miedo, imagínate un tipo que es electricista que le tenga miedo a que le dé corriente el cable. ¿Sí? Se muere de hambre. ¿Sí? Porque el electricista ya le dio 20.000 veces corriente el cable y sabe que no es tan grave. ¿Sí? Nosotros, lo único que tiene que duele. ¿Sí? Pero si vos lo conocés a ese dolor y sabés que es parte de... ¿Pero por qué lo hace el tipo? ¿Por qué es electricista? Porque le gusta hacer eso. Porque ama la electricidad. Y la vida es así, la vida es paquetes de energía. Claro que si los manejás mal, queman, duelen. Pero ¿qué es preferible? ¿No tener energía para hacer nada y vivir en el the bliss, ¿cómo se dice? La bendición de la ignorancia y del no poder, o el electrocutarte de vez en cuando mientras estás armando algo, una máquina que funcione, ¿sí? Algo que sirva para algo, una vida distinta? Sí, claro. Los únicos que se equivocan son los que hacen. No hacer es la forma más segura. Y después es una bendición. Uno puede vivir de cortocircuito en cortocircuito. O sea, uno puede... Hay luz, hay corriente continua, ¿sí? Que es conectar a Zeir Anpin, unificar el enchufe y ¿sí? El flujo de energía, pero para eso hay que saber que el enchufe tiene energía, hay que saber, ¿sí? si tenés que o no poner un transformador. Uno puede vivir con ese flujo constante o uno puede vivir a los chisporrotazos. Y las chispas del cortocircuito siempre son más luminosas. Pero llega un ¿vieron el refrán que dice no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista? ¿Sí? Hay que ver hasta cuánto podés aguantar. Porque de lo que se trata, claro que es más fácil ir por lo fácil y alimentar al cuerpo. Pero en la noche cuando te vas a dormir, el huequito ese ¿sí? Se hace cada vez más grande. Por eso necesitas un cortocircuito, que el próximo fix, ¿cómo se dice? ¿Cómo? La próxima dosis sea más fuerte. ¿Qué es más fácil? Meditar para elevarse y sentir estados de conciencia más altos, o fumarse un porro, ¿sí? O una línea de coca, o lo que sea, con lo que sea que la persona accede a
a esa otra dimensión en fácil y rápido, siempre una droga va a ser más rápida, ¿sí? Pero después hay que sostener el hueco. Y sí, uno lo puede sostener, pero cada vez la dosis que se necesita es más grande, ¿sí? Porque de lo que muere la gente, de lo que sufre la gente no sufre del dolor, la gente sufre del vacío, ¿sí? Ninguna cosa física duele más que el vacío de saber que ese dolor físico es tu culpa, ¿sí? ¿Qué hora es? 10. 5 minutitos más, 10 minutitos más para ver si llegamos a leer algo interesante del Zohar. Ahora hay algo que es interesante, que a mí me resultó interesante, en el versículo 23 del Zohar de esta semana, Rabbi Jía y Rabbi Yehudá están discutiendo acerca de la unión de estos dos reyes, ¿sí? Porque la emoción, cuando está completa, es un rey y manda, ¿sí? Lo vemos todo el tiempo como manda cuando viene impregnado de los estados de juicio de Da'at, que decís, sí, la verdad es que no debería voy a ir y voy a hablar con esta persona y esta vez no me va a sacar, no me va a alterar, no voy a gritar, vamos a hablar civilizadamente, ¿eh? Y un segundo después, ¿por qué? Porque no es cierto que vos a mí me pasa mucho acá, sobre todo, bueno, con mis alumnos, que yo veo la cara de mi alumno que tiene ganas de mandarme ¿sí? Pero soy el maestro, ¿sí? Entonces, esa percepción de mirá cómo me lo dijo, mirá esto, mirá lo otro, pero no me quiero pelear con el maestro, es lo mismo. Cuando vos vas a hablar con esa otra persona, si pensaras que es tu maestro, el problema está en la percepción, no es en que vos crees que vas a poder controlar a tu cuerpo. Pero no podés, porque es la emoción la que controla el cuerpo. Y la emoción la controla la percepción, y la percepción es que pensás que el otro está equivocado y que no tiene nada para enseñarte. ¿Qué va a tener para enseñarme este tarado? ¿Sí? Entonces, no hay chance de que puedas, porque pienses de que me voy a controlar y porque por el bien de todos vamos a hablar tranquilos, ¿sí? No es cierto. O pasó la última vez. O la última vez sí te pudiste controlar. No, ¿sí? Porque lo que no cambió fue la percepción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tampoco te hiciste cargo de que si esa persona está ahí enfrente tuyo, es autorreferencial, es el reflejo de una parte tuya, y por eso también te molesta tanto, porque es un espejo horrible, ¿sí? Ahora, lo que me llamó la atención es que esto es una edición del Zohar en donde está el texto en arameo con la traducción y la explicación de Rav Ashlag, en donde amerita, en donde no se entiende algo, aparece la pluma de Rav Ashlag explicando.
Pero hay como una especie de... hay como una especie de preámbulo a cada una de estas secciones, escrito por alguien que no es una persona que de poco estudio, de poco conocimiento de la Cábala. Y en ese pequeño preámbulo, sobre esto que van a hablar de la unión de estos dos reinados, el de la emoción y de la acción, dice Rabbi Yehuda y Rabbi Hia discuten acerca de la unión de estos dos reyes, Yosef y Yehuda, ¿sí? Yosef que era el rey del mundo de formación y Yehuda del mundo de acción, los cuales, estos dos reyes, simbolizan la unión suprema entre los mundos de Zegampin y el mundo inferior de Malhut. Dice, la sección explora la significancia de la unidad o el significado de la unidad entre lo masculino y lo femenino, y la importancia en medio de todo esto de el hacerse cargo de sus pecados, ¿sí? De que una persona se haga cargo de las cosas que ha hecho, que es lo que hace Yehuda. Dice, el efecto positivo que tiene esto simboliza en que, o se ve simbólicamente en el cómo está enfatizado de que es la unión de dos reyes. Tenés a un Yosef que está llorando de emoción y al otro tipo que está confesando de que es un criminal y esto y lo otro, y asimismo el Zohar por esa precisa acción de cada uno de ellos los llama reyes. ¿Sí? De hecho, en este momento Yosef todavía no era rey de Egipto, todavía estaba el faraón. Yosef terminó siendo rey de Egipto durante 40 años, pero no pasaba eso en este momento. Y Yehuda, su descendencia, no fue rey hasta que se construyó Jerusalén después de la salida, después de varios varios siglos más tarde. Sin embargo, el Zohar los llama reyes porque uno, desde ese lugar de poder, se permitió llorar y mostrar su emoción, y el otro porque se permitió asumir la responsabilidad de sus crímenes. ¿Sí? Es decir, que lo que los enaltece como reyes es justamente eso, lo que la gente evita. ¿Sí? Y continúa diciendo, y esto fue lo que a mí me llamó la atención, dice, tenemos que siempre recordar la relación que hay entre la idea de Zegampin siendo... Sí, desde un lugar religioso está explicado esto, siendo la imagen de la luz espiritual de Dios, y a Malhut, quien va a recibir esa luz, somos nosotros, los seres humanos. Y cuando lo leía, porque trataron de ponerlo en términos modernos, ¿sí? de cómo la luz representa una corriente eléctrica que moviliza el mundo físico, lo otro, lo que sea, todo está es muy elegante como está escrito. Pero yo no sé si yo no sé si nos damos cuenta de la
la ventaja que tenemos al entender que esto no es algo que ocurre allá arriba con un Dios que le da una energía a los seres humanos. Y si todavía no lo entendiste así, no te va a funcionar. No te va a funcionar porque no es que hay un Dios, no es que Zeirampín es un Dios que está allá como en un mundo que está arriba de este mundo. Todos los 4 mundos están juntos. No por nada, lo que pasa es que hasta llegar acá uno tiene que leer la primera sección del Zohar de esta semana, que empieza diciendo, no sé si saben, si conocen la sección del Zohar, ya lo hemos contado muchas veces, cuando las letras se presentan ante el Creador para ser quienes van a crear el mundo. Entonces dice, explica otra vez que esa es una sección que aparece en el Zohar 2 veces. Aparece en esta parashá y aparece en la Akdamá, la introducción del Zohar, que habla de las letras que vienen a presentarse ante el Creador, pidiéndole que yo quiero ser la que cree el mundo, y a todas les dice que no, menos a la letra Bet. Cuando llega a la letra Bet, le dice que sí, le dice porque representás el concepto de la bendición. Que la bendición es algo que no es algo que existe de afuera hacia adentro. La bendición es una percepción humana, es algo que solo los seres humanos pueden bendecir. ¿Sí? Solo los seres humanos. Y no es la cuestión de decir una bendición, es el creerse a sí mismos que son capaces de bendecir algo. ¿Sí? No es una cuestión de saber decir una bendición es la cuestión de creerse capaz de poder cambiar una cosa solo porque yo lo bendigo. Y es increíble porque de la única forma que funciona es si te lo crees. Y si no te lo crees, no funciona, con lo cual es un círculo vicioso y en esa sección dice, ya sabemos, dice que Dios creó al mundo de acuerdo a la Torá, o creó los mundos de acuerdo a la Torá. La Torá quiere decir la ley, no quiere decir la Torá, el libro de la Torá. Y la ley es esta ley, es la única ley que hay. El único set de reglamentos que tiene este mundo, este sistema. Y dice que creó al mundo con la letra Bet, con esta idea de bendición, y puso al hombre encima. La Torá dice Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre encima de ellos. No dice que creó al hombre en la tierra, dice creó al hombre sobre la tierra. Sobre la tierra implica que está en dominio de eso. ¿Sí? Es decir, que es solo el hombre el que decide que algo conecte o no con el flujo de beneficencia divina. Porque no es cierto que no está en algún lugar en el cielo. El cielo no existe. ¿Sí? No hay un lugar en donde está Dios. Dios está en el Ein Sof, en el mundo infinito. Entonces, si hay un mundo infinito, este mundo, ¿a dónde está? Adentro de ese infinito. ¿Sí? No puede algo existir afuera de algo que es infinito. Este es el Ein Sof, este es el mundo infinito. Esa bendición que la gente, y por eso es tan importante, porque todavía la gente lo sigue haciendo, la gente sigue pidiéndole cosas a Dios, o pensando que tiene que venir de allá arriba. Es de allá arriba, pero de allá arriba es acá.
¿sí? El Jochma, Binah, todos estos mundos están todos acá. Es más, nosotros estamos arriba de esos mundos, porque el hombre primordial, Adam Katmon, está por encima, es el quinto nivel, es el quinto mundo. El hombre primordial, la idea del hombre corregido, el hombre corregido es el que termina teniendo control, es decir, estar por encima del pensamiento. Porque nosotros no somos el pensamiento. ¿Sí? Nosotros no somos la emoción. Nosotros no somos el cuerpo. Eso que nosotros le llamamos, nosotros somos el alma. El alma, eso que la gente llama la parte espiritual, es la inteligencia que le da vida al pensamiento, es la inteligencia que le da vida al cuerpo. En el momento que esa inteligencia se retira del cuerpo, se lo empiezan a comer los gusanos al cuerpo. ¿Sí? La única razón por la cual vive el cuerpo es por esa inteligencia, y esa inteligencia es la que le da vida. No es el pensamiento le da vida al cuerpo, no, esa inteligencia, que es lo que nosotros somos, le da vida a la inteligencia misma, al intelecto, ¿sí? al cerebro. Entonces, ¿qué somos? Somos eso, somos Dios, en pedacitos. Y ojo, y la única razón por la cual somos Dios en pedacitos es por una cuestión de percepción, porque la verdad es que no somos Dios en pedacitos, somos Dios. Lo que pasa es que como el otro me parece que bueno, yo sí soy Dios, pero él no. ¿Sí? Entonces, él no, eso es lo que me hace a mí un pedacito. Si él también, somos Dios. Y si somos Dios, no podemos ser de estar en bandos distintos. Lo que pasa es que por la hora que si entro en el cómo explica esto el Zohar, es muy muy larga la explicación, pero es básicamente lo mismo. Pero lo que me llamó la atención es, está escrito eso que acabo de decir. Sin embargo, alguien se tomó el trabajo de escribir arriba un pequeño preámbulo que en realidad lo que dice es: no te la vayas a creer. ¿Sí? No te olvides de que esto se trata de una religión y de que no cuando habla de Zeir Anpin habla de Dios. Y nosotros pongámonos en esta situación carente de ser la vasija. La situación carente, la vasija, es el cuerpo, es la acción. Sí, está hablando de Dios, del Dios del cuerpo. ¿Quién es el Dios del cuerpo? El verdadero Dios del cuerpo. La emoción. ¿Dónde está? En el mundo de la emoción. Está acá. ¿Sí? ¿Y quién es el Dios de la emoción? Es el intelecto. ¿Sí? El intelecto es el Dios de la emoción. ¿Y dónde está? ¿Allá también? No, está acá. ¿Y quién es el Dios del intelecto? Yo. ¿Sí? Yo. Vos, él, ella. No digo que sea fácil, pero si no nos podemos deshacer de esta idea de este Dios externo, estamos jodidos. Si te encontrás a vos mismo diciendo: ay Dios, ayuda, ya está, ya perdiste. ¿Sí? Game over. Cada vez necesitas ayuda, sí, es cierto que necesitas ayuda. ¿Sí? Pero cuando agradeces a un Dios diferente, a veces representar un algo superior que también está dentro tuyo. Sin pedir gracias por lo que tenés, por algo que te pasa, algo bonito, que cambia.
No, cambia, depende a dónde lo percibís, a quién le estás agradeciendo. ¿Sí? Claro, uno de golpe resulta de que si tengo que agradecer, es como muy egocéntrico, ¿no? Que sí, agradece que pudiste. Porque no fue de casualidad, no es cierto, no te llegó de casualidad. Eso lindo que te pasó, eso lo que... Es más, ni siquiera sabes todavía si eso lindo es bueno para vos. ¿Sí? ¿Te pasó algo bueno o que considerás lindo o placentero? Preguntá por qué. Desconfía. Sí. ¿Por qué? Lo voy a volver a repetir, porque a quien sea que le causó una reacción extraña a esto es porque no estuvo en Rosh Hodesh ayer. ¿Sí? ¿Ayer fue? Sí. Antes de ayer. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que preguntarte por qué te pasa esto cuando te pasa algo bueno? Porque es lo que más paga. Porque la mayoría de la gente sufre en sus vidas porque constantemente le dicen al mundo, si vos querés que yo aprenda, mandame algo que me duela. Porque cuando me pasa algo que me duele, digo, ¿por qué el mundo funciona así? Quiero entender, ¿por qué? ¿Para qué me pasa esto? ¿Qué le estás diciendo a la vida, al mundo? Que el mundo y la vida y toda esta existencia lo único que quiere es que aprendas. Aprende cuando le pasa algo malo. Cuando le pasa algo malo, pregunta, ¿por qué funciona así el mundo? Ahí está, esa es la clave para este señor. ¿Sí? Si a vos te pasa algo bueno, que te da satisfacción, que te hace sentir bien, ¿sí? Y decís, momento, ¿por qué me está pasando esto? Quiero entender, no quiero pensar que es casual. Porque si pienso que es casual, quiere decir que no tengo control sobre mi vida. ¿Sí? Quiero saber por qué me pasó esto. ¿Por qué esto que me da placer y esto? ¿Por qué? Y no solo por qué, ¿para qué? Porque esto ahora es un recurso. ¿Para qué me dieron esto? Porque nadie tiene algo que no es para algo que él tiene que hacer con eso. ¿Para qué me dieron esta plata? ¿Para qué me dieron esta persona al lado mío? ¿Para qué me dieron este hijo? ¿Sí? Claro que tenés que contar las bendiciones. Para saber por qué, para qué. Cuanto más preguntes por qué te pasan cosas buenas, más el universo se va a dar cuenta que vos sos una persona que aprende de lo bueno. Porque uno puede aprender exactamente la misma lección de algo bueno que de algo malo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. El ejemplo que damos siempre es tonto y da risa y lo que sea, pero vos tenés dos opciones para invertir. En una vas a invertir el dinero y vas a ganar 10 veces lo que invertiste. Y en el otro, no solo que vas a perder, sino que vas a quedar debiendo 4 o 5 veces en costas, abogados, esto, lo otro. Cualquiera de las dos inversiones te enseña que la inversión correcta era esta. ¿Sí? Ganes 10 veces o pierdas 5 y quedes 5 para atrás, las dos te siguen diciendo que la inversión correcta era esta. ¿Sí? Entonces vos podés haber aprendido exactamente lo mismo ganando o perdiendo. Al final te llevas el mismo aprendizaje. ¿Sí? También puede ser que termines, que puede ser, y créanme que conozco un par, que termina diciendo, mira, gané 10, no hubiera ganado 15 con aquel. Y para ellos hay una frase famosa en los años 50 existió en New York un tipo que era hasta el día de hoy es considerado el gurú. Muchos de los pibes que hoy han hecho grandes fórmulas matemáticas para predecir el comportamiento de las bolsas de valores están basados en
en la visión que tenía este señor que se llamaba Bernie Baruch. Fue un operador de bolsa que vivió en los años 50, 60, que era famoso dentro de la comunidad judía de New York. Todo el mundo lo invitaba a las fiestas de Bar Mitzvah. Lo que él le regalaba al chico que hacía Bar Mitzvah era decirle en qué acción invertir la plata que le habían regalado en la fiesta. ¿Sí? Y él decía una frase célebre: "You can never lose money by taking a profit." Nunca podés perder dinero si siempre, ¿cómo se dice? Take a profit, sacas ganancia. Es tonto, ¿no? ¿Sí? No, no es tonto. Hay muchísima gente que pierde todo esperando ganar más. ¿Sí? Hoy hay ganancia, vende. No, pero va a subir. No, bueno, después comprá mañana. Si te volvés a comprar, si mañana volvés a analizar todo de cero y te vuelve a decir hay que volver a comprar lo mismo, volvé a comprar y vendelo cuando haya ganancia. Él fue el que inventó el que vos le puedas decir a tu agente de bolsa que le pongas, se llaman stops. Que vos le digas de antemano, cuando llegue a tal precio, que se venda solo. ¿Sí? Porque la idea era esa, o sea, decidí antes cuánto querés ganar. Uy, podría haber ganado más. Sí, también podrías haber perdido todo. Pero si decidiste ganar 10% y ganaste, ganaste. ¿Sí? Porque lo que uno tiene que ver es lo que tiene sobre su plato. No, sí, uno de los grandes errores que veo constantemente en el cómo hacen negocios la gente en Argentina es que le ponen el plato en la mesa y le dicen, mira, vale 200 pesos esto que está sobre la mesa. Y el tipo le pregunta, ¿y a vos cuánto te costó hacer el plato? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Si para vos es un buen valor lo que está en el plato por 200 pesos, ¿qué te importa? Tu negocio no es que el otro gane menos, tu negocio es que vos ganes más. ¿Querés ganar más? Agregá valor. Agregá valor. No quieras sacar el valor que agregó otro. ¿Sí? No creas que me acuerdo lo que dije hace un ratito, ¿no? Sí. Ya. También dijiste que por supuesto necesitas ayuda, entonces ¿a quién le podemos pedir ayuda? ¿Cómo? ¿Me puedes hablar un poco de eso? A vos mismo. A quien hay que... lo que pasa es que no es tan simple, pero uno tiene que aprender a desasociar, a saber que somos un todo, pero a verse y a hablar con el cuerpo. ¿Sí? Cuando aprendas a hablar con el cuerpo y a mandar al cuerpo, también vas a poder hablar y mandar a la emoción. Son escalones. ¿Sí? La mayoría de la gente solo reacciona y no sabe por qué. Solo lo que sea que llega. Cuando la persona empieza a verse separado de ese cuerpo, lo más seguro que le ocurra es que empiece a tener una percepción de que él es las emociones que rigen sobre ese cuerpo. Entonces lo ve separado, pero permite que la emoción haga lo que sea. Cuando tomas el curso 2 de Kabbalah aplicada, te dicen, no sos la emoción. Empezá a hablar con la emoción también. ¿Sí? Empezá a jugar con ella, manipulala. Hacete sentir algo que no estás sintiendo ahora.
Ahí creo que no sé si es en la versión que estamos pasando ahora del curso 2, pero había un ejemplo que daba muchas veces sobre el tema este de cuando tomas clases de teatro. Si alguna vez alguien ha tomado clases de teatro, te ponen enfrente de una persona que no conoces y tenés que desarrollar una escena amorosa y tenés que llevarte a sentir o a poder expresar algo por esa persona, y estás viendo a la persona a los ojos, te hacen poner muy muy cerquita de la persona, y puede ser una persona de tu mismo sexo, y la consigna fue: sos una pareja homosexual que va a hacer tal y tal, esta es la escena y ahora es una escena de amor, ¿sí? Y vos lo que tenés que lograr es poder ver a esa persona a los ojos y sentir cariño. Y es increíble, se puede hacer, uno lo puede hacer con alguien que es un extraño, ¿sí? Sin embargo, no estás dispuesto a hacerlo con esa persona que estás casado. ¿Sí? Es así, ¿sí? Si te dijeran, no, mira, hacé este ejercicio, ponete con, no, si este es una sí, esta es una sa, y esto, ¿sí? Uno puede generar la emoción que quiera, y si uno puede hacerlo, quiere decir que vos no sos la emoción, vos sos lo que controla a la emoción. Y lo que controla a la emoción es el intelecto. Y eso es lo que tenés que pedir. Entender. ¿Por qué? Porque cuando uno pide entender no es solo pedir entender. Y no es que Dios te pido entender. No pido, porque pedir es carencia. Yo quiero entender. Deseo moviliza al hacer. Pedir paraliza. ¿O no? Cuando vos pedís, pedir te paraliza, porque ahora otro lo tiene que hacer. Pero si te pedí que lo hagas, mandame el entendimiento. ¿Qué pasa que no llega el entendimiento? Pedir paraliza a las personas. En cambio, desear moviliza. ¿Sí? Entonces, deseas entender. Cuando uno desea entender, ¿qué desea? Alumnos más avanzados, ¿qué desea cuando desea entendimiento? No, ¿qué está atrayendo a sí mismo? El desear, no, escuchen, el desear, yo tendría que hacer exámenes de vez en cuando y reprobarlos. Desear entender. ¿Qué estoy atrayendo a mi vida? ¿Quién dijo creatividad? ¿Qué estoy atrayendo al mundo de Briá? ¿Cómo se llama? ¿Qué quiere decir Binah? Entendimiento. Entonces, cuando yo deseo entender, empiezo a vibrar en atracción al mundo de Briá. ¿Sí? Ahora, después te tiene que venir la pregunta bueno, ¿qué quiero entender? ¿Sí? Claro, no sabes, pero si vos empezás a entender las cosas y entendés por qué esto es así y esto, y ves algo más que solo el vaso, empezás a entender. Una vez que te sabes capaz de entender, querés entender cosas importantes, ¿sí? Ya no quiero entender por qué ese tipo me gritó. Me gritó porque yo lo molesté con lo que hice. ¿Sí? Está bien, ahora entiendo. ¿Me sirvió de algo entender que me gritó porque yo lo molesté? Bueno, para que a lo mejor no me vuelva a gritar. Pero eso no me cambia la vida, que me grite o no me grite. Porque una vez que entiendo, también tengo que entender que es mi ego el que hace que me moleste, que si el tipo grita o no. A mí yo lo que tengo que empezar a entender es para qué vine a este mundo. ¿En dónde está la idea de el desear saber para qué viniste a este mundo? ¿Qué estás atrayendo? La otra. Atzilut. Estás atrayendo Jochma, estás atrayendo sabiduría. ¿Sí?
¿Sí? Cuando vos deseas que solo haya una persona en tu vida, te estás paralizando. Ahora, cuando vos deseas amar, cuando la gente que le pide a Dios, Dios, mandame mi alma gemela, esto, lo otro, y ¿qué? Te sentás a... ¿sí? Es como la gente religiosa que dice, estamos esperando Mesías. Y vas así, mientras estés esperando, estás esperando, estoy buscando tal cosa. Dejá de buscar y empezá a encontrar. ¿Sí? No es lo mismo decir estoy encontrando algo, decir, bueno, ¿lo tenés? No, pero cada cosa que estoy haciendo es parte de encontrarlo. Lo que pasa es que venimos arruinados con todas las cosas que nos enseñaron mal. ¿Sí? Entonces se trata de empezar hay que empezar a desear la Sefirot. Yo deseo Gesed. ¿Qué quiere decir deseo Gesed? Deseo poder dar algo. ¿Sí? Deseo Geburah. Eso que quiero dar, lo que sea, quiero desear mucho eso. Deseo la belleza, que tener gente linda trabajando a tu alrededor, entonces contratás solo a los que son lindos. ¿Sí? Para eso tenés que ser el que contratas, si no sonaste. ¿Sí? No, deseas estar rodeado de belleza, ver que todo es perfecto, que todo calza, que todo... Y a veces lo que calza perfecto es el tipo gritando. Cuando vos lo podés ver desde afuera, decís, mira, esto es como un juego, decís, este tipo que está gritando está haciendo que pase esto y es buenísimo. ¿Sí? Después no importa, es cierto, o sea, cualquier otro de afuera que te vea va a pensar que estás loco. ¿Sí? Pero ¿qué te importa? ¿Sí? ¿Qué te importa? Deseas la perseverancia. Bueno, para desear perseverancia tenés que tener algo en qué perseverar. No podés tener, ¿qué vas a hacer? ¿Perseverante en tengo hambre? ¿Sí? En fin, creo que aparte me parece de que cuando hablamos de la energía de la semana, esto de que el mismo Zohar nos dice que ocurre solo esta semana, la acción se acerca a la emoción, está buenísimo como laboratorio. ¿Sí? Fíjate a ver o sea, por lo menos estate atento. Es una buena semana para conocerse a uno, en dónde está. Para identificar en dónde está uno. ¿Sí? En dónde está en su crecimiento espiritual, en dónde está como persona. ¿Sí? ¿Somos el que sale a pedir ayuda y se queda quieto esperando que la ayuda llegue, o somos el que hace algo? Porque el que hace es porque se sabe poderoso, y el que se sabe poderoso puede. El que sabe que puede bendecir y cambiar una cosa, lo hace. Y el que no, se queda esperando que pase algo. Y la mayoría de la gente del mundo solo espera que algo cambie. No hacen nada distinto, pero esperan que algo cambie. Así que Besat Hashem, para cuando llegue este Shabbat, vamos a, aunque más no sea, llevarnos el gusto de saber que funciona. ¿Sí? Para que no tengas para que si te preguntan si crees en Dios, puedas con certeza decir que no crees en Dios. ¿Sí? No hay nada más grandioso que le pueda pasar a una persona que tener la certeza de poder decir, yo no creo en Dios, yo conozco a Dios, yo lo vi enfrente mío, en la situación, yo lo conozco, no necesito creer que Dios existe. ¿Sí? Es mi amigo. Gente, hasta la semana que viene.